6 meses después de enterrar a mi esposo en un funeral que costó una fortuna, lo vi comprando pan en la panadería de la esquina. Mi corazón se detuvo. Lo seguí por las calles de la ciudad hasta una casa que nunca había visto. Lo que descubrí ese día destruyó no solo la memoria del hombre al que amé por 38 años, sino que reveló una conspiración tan profunda que involucró incluso a las personas en quienes más confiaba. Esta es la historia de cómo una viuda de 64 años se transformó en la peor pesadilla de quienes intentaron enterrarla viva. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Era un martes cualquiera de marzo, cuando mi vida dio un vuelco por segunda vez en 6 meses. Estaba en la panadería central, esa misma donde compraba bolillos todas las mañanas desde hace más de 20 años, cuando lo vi. Daniel, mi esposo, el hombre al que había enterrado el pasado septiembre. Dejé caer la bolsa del mandado al suelo. Los huevos se estrellaron, la leche se derramó por el piso de cerámica blanca. La gente me miró con esa expresión de lástima que ya conocía tan bien, la pobre viuda que se estaba volviendo loca otra vez. Pero no estaba loca. Era él. El mismo cabello canoso, un poco más largo, la misma postura ligeramente encorvada de los hombros, la misma forma de inclinar la cabeza cuando miraba algo. Vestía ropa que nunca le había visto, una chamarra de mezclilla desgastada, pantalón de pants gris, tenis viejos. Daniel siempre usaba camisas de vestir, incluso los domingos. Decía que un hombre de negocios necesitaba estar siempre presentable. Pero era él. Tenía la certeza absoluta. Mis pies se movieron solos. Salí de la panadería sin pagar, sin recoger mis compras, sin decirle nada a nadie. Lo seguí por la calle de las Acacias, manteniendo la distancia suficiente para no ser notada. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, en la garganta, en cada parte de mi cuerpo. Caminó 3 cuadras, dio vuelta a la izquierda en la avenida Insurgentes. Pasó por la gasolinera donde Daniel siempre cargaba el tanque de su coche. Pero no iba en coche. Iba a pie, caminando con ese mismo ritmo tranquilo que conocía desde hace casi 4 décadas. Entró en un edificio antiguo de departamentos. Esperé 5 minutos afuera, escondida detrás de un árbol, sintiéndome ridícula y desesperada al mismo tiempo. Entonces entré. El vestíbulo estaba vacío, olía a humedad y a limpiador barato. Miré los buzones. Departamento 304, R. Santos, no D. Carvalho, no Daniel. Un nombre falso, tal como todo en mi vida aparentemente había sido. Regresé a casa en estado de shock. Me senté en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde Daniel solía ver el fútbol los domingos, y me quedé ahí parada por horas. No lloré. No podía. Era como si mi cerebro se negara a procesar lo que mis ojos habían visto. Cuando oscureció allá afuera, finalmente me levanté y fui a la recámara. Abrí el closet donde todavía guardaba su ropa. Aún no había tenido el valor de donarla. Pasé los dedos por las camisas que nunca más usaría. ¿O sí las usaría? Saqué una foto de nuestro último viaje juntos, 3 meses antes del accidente. Estábamos en la playa, sonriendo. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros. Parecía feliz. ¿Todo había sido mentira? El accidente ocurrió una noche de septiembre. Daniel regresaba de un viaje de negocios en Guadalajara. La policía me llamó a las 2 de la mañana. Accidente en la carretera, un tráiler invadió el carril, choque de frente. Mi esposo fue declarado muerto en el lugar. El cuerpo quedó tan destrozado que me aconsejaron no verlo, mantener el último recuerdo de él vivo y sonriente. Acepté. Hicimos el funeral con caja cerrada. Lloré por semanas. Mi hija Laura vino de Monterrey y se quedó conmigo 1 mes. Mi hijo Rafael llamaba todos los días desde España, donde vivía con su esposa y mis 2 nietos. Los amigos traían comida, me hacían compañía, decían que el tiempo curaría el dolor. Yo intentaba creerles.
Pero ahora, sentada en esa recámara vacía, mirando la foto de un hombre que tal vez nunca existió realmente, me di cuenta de que había algo profundamente mal con toda esa historia. ¿Por qué un hombre fingiría su propia muerte? ¿Por qué dejaría atrás a una esposa, 2 hijos, una vida entera? Y lo más importante, ¿quién más lo sabía? Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad, repasando cada detalle de los últimos años de nuestro matrimonio. Los viajes frecuentes de trabajo. Las llamadas que contestaba en otra habitación. La forma en que había empezado a distanciarse emocionalmente unos 2 años antes del accidente. Yo lo había atribuido todo al estrés del trabajo, a la edad, a los desafíos normales de un matrimonio largo. Pero, ¿y si no fuera eso? ¿Y si hubiera estado planeando desaparecer desde hace años? Cuando salió el sol, ya había tomado una decisión. Iba a descubrir la verdad, sin importar cuánto doliera. Necesitaba saber quién era ese hombre con el que viví por 38 años. Necesitaba saber si nuestro matrimonio había sido real o solo una elaborada mentira. Y más que nada, necesitaba saber quién me había ayudado a enterrar un cuerpo que no era el de mi esposo. Me levanté temprano, me bañé y me vestí con cuidado. Elegí ropa discreta, jeans oscuros, blusa neutra, tenis cómodos. Me amarré el cabello en una coleta y me puse lentes oscuros. No quería ser reconocida fácilmente si por casualidad me topaba con alguien conocido. Agarré mi bolsa, revisé si tenía suficiente dinero y salí de casa con un solo objetivo: descubrir cada detalle de la vida secreta de Daniel, o Roberto, o quienquiera que realmente fuera. La mañana estaba fría, típica de marzo. Las calles todavía estaban vacías, excepto por algunos trabajadores yendo a sus empleos. Manejé hasta el edificio donde vivía y me estacioné del otro lado de la calle, en un lugar desde donde pudiera ver la entrada principal sin ser vista. Esperé, y esperé, y esperé un poco más. A las 7:30 de la mañana, la puerta del edificio se abrió y él salió. La misma chamarra de mezclilla, la misma mochila a la espalda. Caminó hasta la parada del camión en la esquina. Nunca, en 38 años de matrimonio, había visto a Daniel tomar el camión. Él siempre tuvo coche propio, siempre manejó a todos lados. Ver a ese hombre esperando el transporte público fue surrealista. Cuando llegó el camión, se subió. Esperé unos segundos y lo seguí en el coche, manteniendo el camión siempre a la vista. No era difícil. El tráfico de la mañana estaba empezando a ponerse pesado. El camión hizo varias paradas. En cada una, mi corazón se aceleraba, pensando que se iba a bajar. Finalmente, después de unos 20 minutos, se bajó en el centro de la ciudad. Me estacioné rápido en un lugar prohibido. No me importaba la multa en ese momento, y lo seguí a pie. Entró en una pequeña ferretería. La fachada era sencilla, con la pintura descascarada y un letrero viejo. A través del escaparate, lo vi saludar a un hombre mayor, probablemente el dueño. Agarró un mandil colgado en la pared y empezó a amarrárselo a la cintura. En el mandil estaba bordado un nombre: Roberto. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me apoyé en la pared de un edificio de al lado, intentando procesar lo que estaba viendo. Daniel, mi esposo, un empresario exitoso, dueño de una consultoría financiera, un hombre que siempre usó traje y corbata para trabajar, estaba ahí, con un mandil mugroso, acomodando estantes en una tienda de barrio. Me quedé observando por casi 1 hora. Atendía clientes, cargaba cajas pesadas, limpiaba el mostrador. Trabajaba como cualquier empleado común. No había nada especial. Nada que indicara que ese era un hombre que había fingido su propia muerte y abandonado a una familia entera. Cuando me di cuenta de que no iba a salir pronto, regresé al coche. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en el switch. Manejé de regreso a casa, pero no pude entrar. Me quedé sentada en el coche, en la cochera, por tiempo indefinido, simplemente mirando a la nada. Todo empezaba a tener un sentido horrible.
Los viajes, el distanciamiento, la frialdad de los últimos años. Daniel no estaba teniendo una aventura con otra mujer. Estaba construyendo otra vida. Una vida completamente diferente. Una vida donde yo no existía. Y lo peor, lo había planeado todo meticulosamente. No fue un impulso, fue calculado, premeditado, ejecutado con precisión quirúrgica. Finalmente entré a la casa. Fui directo a su oficina. No había movido nada desde la muerte. Abrí cajones, revolví papeles, busqué cualquier cosa que pudiera darme más pistas. Y lo encontré. En el fondo de un cajón, debajo de carpetas viejas, había una libreta pequeña. La abrí con manos temblorosas. Era una especie de diario, pero no con entradas diarias. Eran anotaciones esporádicas, planes, números. Junio 2022. Abrir cuenta a otro nombre. Investigar documentación. Agosto 2022. Hablar con L y R. Necesitan saber, pero solo lo esencial. L y R, Laura y Rafael. Mis hijos. Octubre 2022. Transferir poco a poco. No puede ser mucho de un jalón. Enero 2023. Encontrar departamento. Zona norte, lejos. Marzo 2023. Hablar con Lucas sobre los detalles finales. Lucas. ¿Quién era Lucas? Julio 2023. El accidente tiene que ser convincente. Sin cuerpo, hará investigación. Se necesita un cuerpo. Solté la libreta como si quemara. Mis manos temblaban violentamente. Lo había planeado todo, cada detalle, con meses de anticipación. Y había involucrado a nuestros hijos en eso. Agarré el teléfono y, sin pensarlo bien, le llamé a Laura. Contestó al tercer tono, con voz somnolienta. «¿Mamá? Son las 8 de la mañana. ¿Pasó algo?» «Laura, necesito hacerte una pregunta, y quiero la verdad». Hubo un silencio del otro lado, un silencio demasiado largo para ser inocente. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Sabías que tu papá está vivo?» Otro silencio, más largo aún. Podía oír su respiración cambiando, volviéndose más rápida, más pesada. «Mamá, yo no sé qué». «No me mientas, Laura. Por favor, no después de todo». Mi voz se quebró. Encontré su libreta. Vi las notas. Hablar con L y R, tú y tu hermano. Ustedes lo sabían. Oí un sollozo del otro lado de la línea. Y entonces, finalmente, la verdad. Él nos hizo jurar secreto, mamá. Dijo que era la única forma. Que tú nunca aceptarías un divorcio. Que sería mucho peor para todos si simplemente se marchaba. Dijo que así tú podrías seguir adelante, rehacer tu vida, sin la vergüenza de ser abandonada. Cada palabra era una puñalada. ¿Cuándo? Nos lo contó hace unos 2 años. Dijo que ya no aguantaba más, que se sentía atrapado, sofocado, que necesitaba empezar de cero. ¿Y a ustedes les pareció aceptable dejarme sufrir, llorar, gastar fortunas en un funeral falso? Mamá, intenté convencerlo de que no lo hiciera, te lo juro. Pero estaba decidido, y dijo que, con o sin nuestra ayuda, lo iba a hacer. Entonces pensamos que era mejor al menos saberlo, para poder cuidarte después. ¿Cuidarme? Me reí, un sonido amargo y sin humor. Me dejaron enterrar a un extraño, pensando que era mi esposo. No fue un extraño cualquiera, mamá. Era... No quiero saber quién era, grité, perdiendo el control. No quiero saber los detalles macabros de cómo consiguieron un cuerpo, de cómo sobornaron a quien tuvieron que sobornar. Solo quiero saber cómo pudieron hacerme esto a mí. Laura lloraba abiertamente ahora. Mamá, lo siento mucho, lo siento tanto. Todos los días pienso en eso, todos los días me arrepiento. Pero es nuestro padre y yo soy tu madre. ¿Eso no cuenta? Cuenta, claro que cuenta. Pero mamá, no entiendes la presión que puso sobre nosotros. Dijo que si no lo ayudábamos, lo iba a hacer de todos modos y que nunca más lo volveríamos a ver. Dijo que nos necesitaba, que éramos su única familia de verdad. Mentiras, todo mentiras para manipularlos. Lo sé ahora, mamá.
Sé que fui una idiota, que debí decírtelo, pero en ese entonces no sabía qué hacer. Respiré profundo, intentando controlar el coraje, el dolor, la sensación de traición absoluta. ¿Rafael también lo sabía? Sí, mi papá nos lo contó a los dos al mismo tiempo, nos hizo jurar que nunca lo diríamos. ¿Y el dinero? Encontré transferencias sospechosas. Laura dudó. Nos dio 100,000 a cada uno. Dijo que era para ayudar con los gastos del funeral, para cuidarte después. Mamá, te lo juro, no lo acepté por ambición. Lo acepté porque él dijo que necesitaba estar seguro de que tú estarías bien. 100,000 pesos, para cada hijo. 200,000 en total, a cambio de su silencio, a cambio de mi dolor. Voy a colgar ahora, Laura. Mamá, por favor, no. Colgué. Me senté en el piso de la oficina, rodeada de los papeles y documentos de una vida que descubrí que era completamente falsa, y finalmente lloré. No como lloré cuando pensé que había muerto. Esas eran lágrimas de tristeza, de luto, de nostalgia. Estas eran lágrimas de rabia, de humillación, de traición absoluta. Mi esposo había fingido su propia muerte, mis hijos lo habían ayudado, y yo, por idiota, me lo había creído todo. ¿Cuánto tiempo me quedé ahí llorando? No sabría decirlo. Cuando finalmente logré levantarme, ya era mediodía. Fui a la cocina, tomé agua, intenté comer algo, pero no pude. Tenía el estómago revuelto. Agarré el teléfono otra vez y esta vez le llamé a Rafael, a España. Eran las 5 de la tarde allá, probablemente estaba saliendo del trabajo. Contestó animado. «Mamá, qué sorpresa, ¿cómo...?» Laura me contó todo. Silencio inmediato. «Mamá, puedo explicarlo». «¿Puedes? ¿De verdad puedes explicar cómo aceptaste 100,000 pesos para dejarme sufrir pensando que tu padre estaba muerto?» «No fue así, mamá, yo...» «Entonces, ¿cómo fue, Rafael? Explícame». «Explícame cómo pudiste mirarme a los ojos durante el funeral, abrazarme mientras lloraba, decirme que todo iba a estar bien, sabiendo que todo era mentira». Lo oí respirar profundo del otro lado. «Mamá, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No fue lo suficientemente difícil como para que hicieras lo correcto. Papá dijo que era mejor así, que un divorcio te iba a destruir, que al menos así podrías seguir adelante sin culpa, sin vergüenza. Tu padre mintió, como mintió sobre todo». «Lo sé. Me doy cuenta ahora, pero en ese entonces, mamá, le creí. Es muy convincente, ya sabes cómo es». Yo sabía cómo era. Ahora me doy cuenta de que nunca conocí a ese hombre de verdad. Rafael suspiró. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Todavía no lo sé, pero una cosa te aseguro. No voy simplemente a aceptar esto y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mamá, por favor, piénsalo bien antes de hacer cualquier cosa drástica. Papá puede ir a la cárcel. Nosotros también podríamos tener problemas legales por haberlo ayudado. Debieron haber pensado en eso antes. Mamá». Colgué nuevamente. Pasé el resto del día entre el coraje y la planeación. Necesitaba ayuda profesional. Necesitaba a alguien que supiera cómo lidiar con una situación así. Alguien que pudiera guiarme en los próximos pasos sin que tomara decisiones precipitadas, movidas solo por la emoción. Busqué en Internet y encontré el nombre de Mauricio Silva, un investigador privado con muy buenas reseñas. Llamé a su oficina. «Investigaciones Silva, buenas tardes». «Buenas tardes. Necesito contratar los servicios de un investigador. Es urgente». «¿Puede venir hoy a las 5? Ahí estaré». La oficina estaba en un edificio comercial modesto en el centro. Subí al cuarto piso y encontré una puerta con una placa dorada. Mauricio Silva, Investigaciones Privadas. Mauricio era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso bien cortado y ojos atentos que parecían ver a través de las personas. Usaba camisa de vestir sin corbata y jeans. «¿Doña Vera?» Extendió la mano. «Sí, gracias por recibirme tan rápido». «Pase, por favor, siéntese». La oficina era pequeña pero organizada. Un escritorio de madera,
una computadora moderna y archivos bien ordenados. Olía a café recién hecho. Me senté en la silla frente a él. No sé bien por dónde empezar. Empiece por el principio. Puede tomarse el tiempo que necesite. Respiré profundo y le conté todo. El accidente, el funeral, los 6 meses de luto, ver a Daniel en la panadería, seguirlo hasta el departamento, hasta el trabajo, descubrir la libreta, las llamadas a Laura y Rafael. Todo. Mauricio escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó en la silla y chifló bajito. Señora, esto es complejo y potencialmente criminal. Falsificación de muerte, fraude, uso de documentos falsos. Su esposo podría pasar años en prisión. Lo sé. Y sus hijos también podrían responder como cómplices. También lo sé. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quiere? ¿Justicia penal? ¿Recuperar dinero? ¿Simplemente entender qué pasó? Lo pensé por un momento. Quiero todo. Quiero saber cada detalle. ¿Cómo logró hacer esto? ¿Quién lo ayudó? ¿Cuánto costó? ¿A dónde se fue el dinero? Todo. Y después decidiré qué hacer con esa información. Mauricio asintió. Va a ser caro. Este tipo de investigación requiere tiempo, recursos, tal vez incluso algunos sobornos estratégicos. ¿Cuánto? 5,000 de anticipo, más gastos. Puedo llegar a unos 15 o 20,000 en total, dependiendo de lo que descubra. Saqué mi chequera. ¿En cuánto tiempo necesito resultados? 2 semanas, tal vez 3. Firmé el cheque por 5,000 y se lo entregué. Quiero reportes semanales y quiero fotos, documentos, pruebas de todo. Las tendrá. Salí de la oficina sintiéndome extrañamente más ligera. Por primera vez desde que vi a Daniel en esa panadería, estaba haciendo algo activo. No solo estaba reaccionando, estaba actuando. A la semana siguiente, me sumergí en una investigación paralela por mi cuenta. Mientras Mauricio hacía su trabajo, yo hacía el mío. Fui al banco donde teníamos la cuenta mancomunada y pedí estados de cuenta detallados de los últimos 3 años. La gerente, Denise, me conocía desde hace décadas. Siempre fue muy amable y atenta. Doña Vera, ¿cómo está? ¿En qué puedo ayudarla? Necesito estados de cuenta completos, todos los movimientos de los últimos 3 años. Claro, ¿es para lo del SAT? Algo así. Me preparó todo y me entregó una carpeta gruesa. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Regresé a casa con la carpeta y pasé el resto del día analizando cada transacción. Al principio, todo parecía normal. Cuentas de la casa, súper, gasolina, restaurantes. Pero entonces empecé a notar un patrón. Cada 2 o 3 meses había una transferencia de 5 a 10,000 pesos a una cuenta que no reconocía. El beneficiario era siempre el mismo. Inversiones Horizonte S.A. de CB. Anoté todas las fechas y montos. Lo sumé todo. En los últimos 2 años, Daniel había transferido 387,000 pesos a esa empresa fantasma, casi 400,000 pesos, de nuestro dinero, dinero que yo había ayudado a construir a lo largo de décadas. Pero había más. 2 semanas antes del accidente, había hecho una transferencia grande, 50,000 pesos, a una cuenta personal. El nombre del beneficiario era Lucas Méndez. Lucas. El mismo nombre que estaba anotado en la libreta. Agarré el teléfono y le llamé a Mauricio. Encontré transferencias sospechosas, una empresa llamada Inversiones Horizonte y un tal Lucas Méndez. ¿Lucas Méndez? Mauricio pareció interesado. Voy a investigar ese nombre. ¿Puede mandarme los detalles de las transferencias? Se los mando ahora mismo por correo. Perfecto. Ya tengo algo de información para usted también. ¿Podemos vernos mañana? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, en mi oficina. A la mañana siguiente, llegué puntual. Mauricio ya tenía café listo. Me senté y él abrió una carpeta frente a mí. Descubrí cosas muy interesantes sobre su esposo, o mejor dicho, sobre Roberto Santos. Se me revolvió el estómago.
Roberto Santos abrió una cuenta bancaria hace exactamente 2 años. Rentó el departamento en la misma época. Empezó a trabajar en la ferretería hace 1 año y medio. Entonces lo planeó con mucha anticipación. Sí, y hay más. La empresa Inversiones Horizonte solo existe en el papel. Fue creada hace 3 años, pero nunca ha declarado impuestos, nunca ha tenido empleados. Es una empresa fachada usada solo para mover dinero. ¿Y Lucas Méndez? Ese está interesante. Mauricio pasó unas páginas. Lucas Méndez es abogado, especializado en derecho civil, sucesiones y, fíjese bien, casos complicados de identidad. ¿Identidad? Ya ha sido investigado 2 veces por supuesta facilitación de documentos falsos. Nunca se le comprobó nada, pero su reputación en el gremio jurídico no es la mejor. Entonces Daniel le pagó a ese abogado para crear una identidad falsa. Muy probablemente. Y por los 50,000 pesos que recibió, seguramente hizo más que eso. ¿Cómo qué? Mauricio me miró seriamente. Tenemos que hablar del cuerpo, doña Vera. El cuerpo que fue enterrado como si fuera su esposo. Sentí un escalofrío. Logré hablar con algunas fuentes en el CEMEFO. Extraoficialmente, claro. El cuerpo del accidente estaba realmente muy quemado, muy dañado. La identificación se hizo solo por documentos encontrados en el lugar. Documentos que pudieron haber sido sembrados. Exactamente. Y aquí está la parte perturbadora. Descubrí que hubo un cuerpo no reclamado en el CEMEFO exactamente 3 días antes del accidente. Una persona en situación de calle, muerte natural por complicaciones de alcoholismo. Me llevé la mano a la boca. ¿Está entendiendo lo que le digo? Alguien agarró ese cuerpo no reclamado, lo puso en el coche de su esposo, provocó un accidente real para explicar los daños, sembró los documentos y voilà. Daniel Carvalho está oficialmente muerto. Dios mío. Y eso requiere contactos. Contactos en el forense, tal vez en la policía, definitivamente pericia jurídica. El tipo de cosas que un abogado como Lucas Méndez podría facilitar. ¿Podemos probarlo? Difícil, muy difícil. Ya pasaron 6 meses, pero puedo intentarlo. Voy a necesitar más tiempo y más dinero. Haga lo que tenga que hacer. El dinero no es problema. Mauricio asintió. Hay otra cosa que necesita saber. Su esposo no está solo en esa nueva vida suya. Se me heló el corazón. ¿A qué se refiere? Se ve regularmente con una mujer. Todos los jueves en el mismo café. Parecen cercanos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Tiene a otra? Sigo investigando, pero sí, parece que sí. Claro que tenía a otra. No bastaba con fingir su propia muerte, abandonar a la familia, robar dinero. También había empezado de cero con alguien más. ¿Quién es ella? Todavía no lo sé, pero lo voy a averiguar. Salí de la oficina de Mauricio en estado de shock. Manejé sin rumbo por un rato, simplemente procesando. Me detuve en un parque y me quedé sentada en una banca observando a los niños jugar, a las parejas caminar, la vida normal ocurriendo a mi alrededor mientras mi mundo se desmoronaba. Daniel no solo me había abandonado, había construido una vida completamente nueva, con otra identidad, otro trabajo y probablemente otra mujer. ¿Cuánto de todo lo que vivimos fue real? ¿Algo fue real? Saqué el celular y vi fotos viejas, nuestra luna de miel, el nacimiento de Laura, Rafael dando sus primeros pasos, cumpleaños, navidades, momentos que parecían genuinos en ese entonces. ¿Lo eran? ¿O Daniel solo estaba actuando, esperando el día en que pudiera escapar de esa vida que claramente detestaba? Sonó el teléfono. Era Laura. Dudé, pero contesté. ¿Mamá? ¿Puedes hablar? Depende. ¿Me vas a mentir otra vez? No, nunca más. Te lo juro. Respiró profundo. Mamá, voy para allá. Necesito hablar contigo en persona. Hay cosas que tienes que saber. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que debí decirte hace mucho tiempo.
cosas sobre mi papá, sobre sus planes, sobre todo. ¿Cuándo vienes? Tomo un vuelo mañana temprano. ¿Me puedo quedar ahí? Lo pensé por un momento. Parte de mí quería decirle que no, quería mantenerla lejos, castigarla por haberme mentido. Pero otra parte, la parte que necesitaba respuestas desesperadamente, sabía que tenía que escuchar lo que tuviera que decir. ¿Puedes venir? Gracias, mamá. ¿Y mamá? ¿Qué? De verdad lo siento mucho. Por todo. Colgué sin responder. Laura llegó al día siguiente, poco después de la comida. Cuando abrí la puerta, me llevé un susto. Estaba visiblemente más flaca, con ojeras profundas, el cabello sin brillo. Parecía haber envejecido 5 años en una semana. Mamá, intentó abrazarme. Me hice a un lado. Pasa. Entramos en silencio. Preparé café, más por hábito que por hospitalidad. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde tuvimos miles de pláticas a lo largo de los años. Pero esta sería diferente. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decirme? Laura movió su café nerviosamente. Mi papá empezó a hablar de desaparecer hace unos 3 años. Al principio pensé que solo era un desahogo, estrés del trabajo, pero seguía volviendo al tema. ¿Y no te pareció extraño? Sí. Pero decía que se sentía atrapado, que había construido una vida que no era suya de verdad, que quería libertad. Me miró. Mamá, intenté que fuera a terapia, te lo juro, pero se negó. Continúa. Hace 2 años nos llamó a Rafael y a mí a una reunión. Dijo que tenía un plan. Iba a fingir su propia muerte y empezar de cero con otra identidad. Al principio pensamos que estaba loco, pero lo tenía todo planeado. Nos enseñó documentos, cuentas bancarias, incluso el departamento que ya había rentado. A nombre de Roberto Santos. Asintió. Dijo que ya había separado dinero, que tenía a un abogado ayudando con la documentación, que solo necesitaba nuestra cooperación para algunos detalles finales. ¿Cómo conseguir un cuerpo? Laura palideció. Dijo que tenía todo resuelto, no quiso dar detalles. Solo dijo que cuando llegara el momento, nosotros teníamos que apoyar su versión, no pedir autopsia, aceptar la caja cerrada. Y ustedes aceptaron. No de inmediato. Rafael y yo nos peleamos con él. Le dijimos que era una locura, que estaba mal, que te iba a destruir. Pero él se limpió una lágrima. Dijo que si no lo ayudábamos, lo iba a hacer de todos modos, y que si lo hacía solo, nunca más lo volveríamos a ver. Dijo que éramos su única familia de verdad. Manipulación. Lo sé ahora. Pero en ese entonces, mamá, es mi papá, y pensé que te estaba protegiendo de alguna forma. Al menos sabiendo el plan, podía estar cerca de ti después, cuidarte. Con el dinero que te dio. Los 100,000 fueron idea de él. Dijo que era para el funeral y para ayudarte en los primeros meses. Mamá, yo no quería aceptarlos, pero él insistió. Dijo que era lo mínimo que podía hacer. Me reí sin ganas. Lo mínimo. Qué generoso. Hay más. Laura respiró profundo. La mujer que está viendo. Es Clarice. El nombre me pegó como un rayo. ¿Clarice? ¿Nuestra vecina Clarice? Sí. Clarice había sido nuestra vecina por 5 años. Una mujer amable de unos 50 años, divorciada, maestra jubilada. A veces tomábamos café juntas. La consideraba mi amiga. ¿Desde cuándo? Desde antes de todo esto. Empezaron hace unos 4 años. Fue por ella que decidió dejar esta vida. Sentí que se me revolvía el estómago. 4 años. Daniel me había engañado con nuestra vecina durante 4 años, mientras yo, por tonta, no sospechaba nada. ¿Ella lo sabe? ¿Lo de la muerte falsa? No. Para ella, él es Roberto Santos, un hombre que conoció después de mudarse. Él inventó toda una historia. Dijo que era viudo, que se había mudado para empezar de nuevo. Entonces, a ella también la están engañando. De cierta forma, sí. Me quedé en silencio, procesando. No bastaba con todo lo que ya había descubierto.
Ahora tenía que lidiar con la doble traición. Daniel no solo me había abandonado, me había engañado con alguien que conocía, alguien que entraba a mi casa, bebía mi café, fingía ser mi amiga. Después de que Laura me contó lo de Clarisse, me quedé callada mucho tiempo. Mi hija intentó hablar más, tratar de explicarse, pero levanté la mano pidiendo silencio. Necesitaba procesar todo sola. ¿En qué te gastaste los 100.000? Pregunté finalmente, con la voz más fría de lo que pretendía. Laura bajó la mirada. Parte en el funeral, unos 30.000. El resto lo usé para remodelar mi casa, comprar un coche nuevo. Mamá, ya sé cómo se ve esto. Sé que parece que me vendí, que acepté dinero sucio. Porque fue exactamente lo que hiciste. Lo sé. Golpeó la mesa, frustrada. Lo sé, mamá, y no pasa un día sin que me odie por eso. No puedo dormir bien desde hace meses. Cada vez que veo el coche, me siento asquerosa. Cada vez que entro al cuarto remodelado, pienso en ti llorando sola mientras yo me gastaba dinero de sangre. Dinero de sangre es una buena descripción. Mamá, te los devuelvo, cada centavo. Vendo el coche, deshago la remodelación, lo que sea necesario. Solo dame una oportunidad de arreglar esto. Miré a mi hija. Se veía genuinamente destrozada, genuinamente arrepentida. ¿Pero eso cambiaba algo? ¿Y Rafael? ¿En qué se los gastó? Parte la usó para pagar deudas. Él y su esposa estaban muy endeudados, problemas con la casa en España. El resto lo invirtió para los niños, un fondo para su educación. Entonces ustedes dos se beneficiaron mientras yo sufría. Sí, Laura no intentó defenderse esta vez. Y voy a cargar con esta culpa el resto de mi vida. Me levanté de la mesa. Necesito tiempo, Laura. Tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Puede ser una semana, puede ser un año. Pero necesito que respetes eso y me dejes en paz. Mamá, ¿me puedo quedar aquí? ¿Ayudarte con algo? No, quiero que te vayas. ¿A Monterrey? A donde quieras, pero aquí no. Vi el dolor en su cara, pero no sentí lástima. Ella había tomado decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas, tal como yo estaba teniendo que vivir con las consecuencias de las decisiones de Daniel. Después de que Laura se fue, llamé a Mauricio de nuevo. Ya sé quién es la mujer. Clarisse, una exvecina mía. ¿En serio? Qué pequeño es el mundo. Muy pequeño y muy cruel. Respiré profundo. Mauricio, quiero saber todo sobre ella también. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Si ella de verdad no sabe la verdad, todo. Lo voy a investigar. En los días siguientes me sumergí en una especie de determinación fría. Ya no estaba llorando. Ya no estaba en shock. Estaba en modo de acción total. Fui al registro civil y pedí una copia del acta de defunción de Daniel. Estudié cada detalle. El legista que firmó, el médico que certificó, las fechas, los sellos. Todo parecía legítimo, pero yo sabía que era falso. También fui al panteón por primera vez desde el entierro. Me quedé parada frente a la costosa tumba de mármol donde estaba enterrado un desconocido. Había flores frescas en la lápida. ¿Quién las estaba poniendo? ¿Laura? ¿Rafael? ¿O tal vez era yo misma, en las semanas después del funeral, cuando todavía venía cada semana a llorar? Pensé en el pobre hombre allá adentro. ¿Quién era? ¿Tendría familia que nunca supo qué le pasó? ¿Alguien que se preguntaba dónde estaba? Fue en ese momento que tomé una decisión. Iba a descubrir quién era ese hombre. Iba a darle un nombre. Iba a hacer lo correcto, aunque Daniel no lo hubiera hecho. Llamé a Mauricio. Necesito que descubras la identidad real del cuerpo que fue enterrado. Eso va a ser casi imposible, doña Vera. Ya pasaron 6 meses. El cuerpo fue cremado. ¿Cremado? Interrumpí. No fue. Fue enterrado. ¿Estás segura? Déjeme revisar. Lo oí tecleando. Tiene razón. Fue enterrado, no cremado. Eso puede ayudar. Si logramos exhumar y hacer ADN, haga lo que tenga que hacer. Quiero saber quién era.
Una semana después, Mauricio me llamó pidiendo otra reunión. Fui a su oficina con una mezcla de ansiedad y determinación. Logré mucho, empezó, abriendo una carpeta gruesa. Primero, sobre Clarice. Ella y su esposo empezaron la aventura hace 4 años, como dijo su hija. Pero hay un detalle. Ella cree que él es viudo. Daniel creó una historia completa. Dijo que su esposa murió de cáncer, que quedó muy afectado, que se mudó para empezar de nuevo. Usó una versión de mi muerte para conquistarla. Exactamente. Irónico, ¿no? Macabro es la palabra. Y hay más. Clarice tiene dinero, mucho dinero, una herencia que recibió hace unos 3 años, casi 1 millón de pesos. Se me revolvió el estómago. ¿Usted cree que está con ella por dinero? No tengo pruebas, pero es sospechoso. Abandona una vida cómoda supuestamente para vivir de forma sencilla, pero se involucra con una mujer rica. Parece muy conveniente. Ese hombre es un monstruo. Y sobre el cuerpo... Mauricio pasó unas páginas. Conseguí información no oficial. Al hombre le decían el chino en las calles. Indigente desde hace unos 10 años. Murió de cirrosis hepática. No tenía documentos, no tenía familia conocida, o al menos eso pensaban. ¿Pensaban? Logré rastrear huellas dactilares parciales que estaban en el archivo del CEMEFO. Se las mandé a un contacto mío que tiene acceso a bases de datos antiguas. Y descubrimos algo. Me pasó una foto vieja, descolorida. Un hombre joven, tal vez de unos 30 años, sonriendo a la cámara. Este es Juan cuando todavía tenía vida. Su nombre real era Juan Pedro Santana. Tenía una familia, una exesposa y una hija. Miré la foto, sintiendo el peso del descubrimiento. ¿Ellas saben que murió? No. Le perdieron la pista hace más de 15 años, cuando cayó en el alcoholismo y desapareció. Levantaron un reporte de persona desaparecida, pero eventualmente dejaron de buscar. ¿Dónde están? La hija vive en la Ciudad de México. Se llama Beatriz. Tiene unos 35 años ahora. La exesposa murió hace 2 años. Agarré la foto con manos temblorosas. Esa joven necesita saber que su padre está enterrado. Necesita tener la oportunidad de enterrarlo de verdad, con su nombre. De acuerdo. Pero eso significa exponer todo el fraude de su esposo. Lo sé. ¿Está preparada para eso? ¿Para la exposición pública? ¿Para el proceso? ¿Para todo lo que viene después? Miré esa foto del hombre joven y sonriente, que se convirtió en un indigente anónimo y terminó enterrado con el nombre de otra persona. Lo estoy. Mauricio asintió. Entonces vamos a necesitar un abogado. Uno bueno, porque esto se va a poner feo. ¿Usted conoce a alguien? Conozco a la mejor, la licenciada Silvana Rocha. Penalista, especializada en casos complejos de fraude, tiene una tasa de éxito del 95%. Agende una reunión con ella. 2 días después, estaba sentada en la elegante oficina de la licenciada Silvana Rocha. Tenía unos 50 y tantos años, el cabello negro corto perfectamente cortado, un traje impecable y una presencia imponente. Doña Vera, empezó después de que le expliqué todo. Este es uno de los casos más complejos que he visto. Y mire que he visto mucho. ¿Complejo en qué forma? Su esposo cometió múltiples delitos. Falsificación de documentos, fraude de identidad, uso de cadáver, ocultación de fallecimiento. Pero procesarlo va a ser complicado porque necesitamos probar cada detalle. Mauricio tiene pruebas. Circunstanciales. Buenas, pero circunstanciales. Necesitamos más. Necesitamos una confesión, o documentos de primera mano, o testigos directos. Lucas Méndez, el abogado que ayudó. Difícil. Los abogados tienen protección de secreto profesional. Simplemente puede negarse a hablar. ¿Y mis hijos? Ellos sabían todo. Silvana me miró con cuidado. ¿Está dispuesta a demandar a sus propios hijos? La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Lo estaba? ¿Estaba dispuesta a meter a Laura y a Rafael a la cárcel? Yo no lo sé. Es una decisión que tiene que tomar,
porque si vamos a fondo con esto, ellos van a aparecer como cómplices. Podrían alcanzar hasta 5 años cada uno. 5 años. Mis hijos, en la cárcel, 5 años. ¿Hay alguna forma de perdonarlos? Podemos intentar enfocarnos solo en su esposo, pero probablemente serán llamados a declarar, y tendrán que elegir entre mentir bajo juramento o entregar a su padre. ¿Y si mienten? Entonces cometen perjurio, otro delito. Me pasé la mano por la cara, exhausta. Esto es una pesadilla. Lo es, pero usted no creó esta pesadilla. Su esposo la creó. Y ahora usted solo está desenredando el desmadre que él hizo. ¿Cuánto tiempo lleva un proceso así? Años, fácilmente 2 o 3 años hasta la resolución, y va a salir caro, muy caro. ¿Cuánto? Entre honorarios, costos del proceso, investigaciones adicionales, unos 200,000 pesos, tal vez más, 200,000 pesos, una fortuna. Pero miré la foto de Juan Pedro Santana en mi bolsa. Pensé en su hija, Beatriz, que merecía saber la verdad. Pensé en mí misma, que merecía justicia. Haga lo que tenga que hacer. Silvana sonrió. Voy a necesitar un anticipo. 50,000. Firmé el cheque sin dudarlo. En los días siguientes, mientras Silvana empezaba a preparar la demanda y Mauricio seguía investigando, decidí hacer algo que venía posponiendo: confrontar a Daniel cara a cara. Ya no quería respuestas, ya sabía demasiado. Quería que él supiera que yo lo sabía. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que todo su plan cuidadoso se estaba desmoronando. Esperé afuera de la ferretería un jueves, sabiendo que era el día que se veía con Clarice después del trabajo. Cuando salió a las 6, lo seguí. Caminó hasta un café pequeño a 3 cuadras de ahí. Entró. A través del cristal vi a Clarice ya sentada en una mesa al fondo. Ella sonrió cuando lo vio. Él se inclinó y le dio un beso. Se me revolvió el estómago, pero no de celos. De coraje puro. Esperé 15 minutos. Entonces entré. El café estaba medianamente lleno. Nadie me puso atención cuando entré. Caminé directo a su mesa. Clarice me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Vera? Dios mío, cuánto tiempo. ¿Cómo estás?» «Hola, Daniel». Él se quedó petrificado. La taza de café a mitad de camino a la boca. Nuestros ojos se cruzaron. Vi el reconocimiento, luego el pánico, luego un intento desesperado por componer la expresión. Clarice nos miraba confundida a los dos. «Vera, ¿conoces a Roberto?» «¿Roberto?» Me reí. ¿Así se hace llamar ahora, Roberto Santos? «Vera, no». Daniel empezó, pero lo interrumpí. «Clarice, querida, ¿sabes quién es él realmente?» Ella estaba completamente perdida. ¿De qué estás hablando? Este hombre que conoces como Roberto Santos es en realidad Daniel Carvalho, mi esposo, o mejor dicho, mi difunto esposo, el que murió en un accidente hace 6 meses. ¿Te acuerdas? Mandaste flores al funeral. Clarice palideció. Miró a Daniel. «Roberto, ¿de qué está hablando?» «Su nombre no es Roberto», continué, ignorando su pregunta. «Es Daniel, y no es viudo. Fingió su propia muerte para poder huir de su familia, desvió casi $500,000 de pesos y te está usando por tu dinero. Eso es una locura». Daniel finalmente encontró su voz. «Clarice, no le creas. Está confundida, está...» ¿Confundida? Saqué mi celular y le enseñé una foto a Clarice. Era de nuestra boda. «¿Este eres tú, no, Daniel? ¿O las cicatrices de tu hombro izquierdo desaparecieron por arte de magia?» Daniel tenía una cicatriz muy distintiva de una cirugía de cuando era adolescente. Yo sabía que todavía la tenía. Clarice miró la foto, luego a Daniel, luego a mí. «Roberto, ¿esto es cierto?» «Clarice, puedo explicarlo». «¿Es cierto?», gritó ella, haciendo que la gente volteara. Él bajó la cabeza. «Dios mío». Clarice se levantó, agarró su bolsa. «Dios mío, mentiste. Sobre todo, ¿quién eres? ¿Quién eres en realidad?» «Por favor,
Déjame explicarte. No quiero oír nada. Estaba llorando ahora. Me miró a mí. Vera, yo no sabía. Te juro que no sabía nada de esto. Lo sé, Clarice. A ti también te engañó. Ella prácticamente salió corriendo del café. Daniel empezó a levantarse para seguirla, pero le puse la mano en el hombro. Siéntate. Me miró. Vi coraje ahí, pero también miedo. Destruiste todo, dijo él. Todo lo que construí. Todo lo que construiste con mentiras. Solo quería ser libre. ¿Y yo? ¿Yo no quería ser libre de la humillación? ¿Del sufrimiento? ¿Pensaste en mí una sola vez durante todo ese plan? No respondió. Te voy a demandar, le dije calmadamente. Penalmente, fraude, falsificación, todo, y voy a ganar. No puedes probar nada. Puedo. Tengo investigadores, abogados, documentos, testigos. Sé lo de Lucas Méndez, sé lo del cuerpo de Juan Pedro Santana. Sé lo de los 387,000 pesos que desviaste. Lo sé todo, Daniel. Vi el pánico verdadero ahora. ¿Me vas a meter al bote? Sí. ¿Para qué? ¿De qué sirve eso ahora? Solo va a traer más sufrimiento. No se trata de venganza, le dije, aunque parte de mí sabía que sí. Se trata de justicia. Juan Pedro Santana merece recuperar su nombre. Su hija merece saber dónde está enterrado su padre. Y yo merezco que el mundo sepa qué tipo de hombre eres realmente. Me levanté para irme. Vera, espera. Me agarró del brazo. Podemos arreglarlo. Te devuelvo el dinero. Me entrego. Lo que quieras. Solo no me demandes. Piensa en los muchachos, en el escándalo. Debiste haber pensado en eso antes. Me solté el brazo y salí del café. En los días siguientes, las cosas escalaron rápido. Clarice me buscó queriendo saber todo. Se lo conté. Quedó destrozada, pero también furiosa. Se ofreció a declarar contra Daniel si era necesario. Silvana preparó la denuncia formal. Era un documento extenso, detallando cada delito, cada mentira, cada pieza del rompecabezas. Estamos listas para presentarla, me dijo en una reunión. Pero necesito que entienda, una vez que lo hagamos, ya no hay marcha atrás. Su esposo será arrestado, probablemente en 48 horas. Hágalo. Y sus hijos serán llamados a declarar, bajo juramento. Lo sé. ¿Habló con ellos? No. Silvana suspiró. Tal vez debería, antes de que les llegue el citatorio. Tenía razón. Por más dolida que estuviera, Laura y Rafael merecían saber lo que venía. Llamé a Laura primero. «Mamá, qué bueno oírte. ¿Cómo estás?» «Laura, necesito decirte algo. Dime, voy a proceder legalmente contra tu padre, penalmente. La denuncia se presenta mañana». Silencio total. «Laura, mamá, no puedes hacer eso». Su voz sonaba tensa. Podría pasar años en prisión. 10 años probablemente. «Mamá, por el amor de Dios». «No me vengas con por el amor de Dios, Laura. Cometió delitos graves y va a pagar por ellos. ¿Y nosotros, Rafael y yo?» Tendrán que declarar. Tendrán que decir la verdad bajo juramento. Nos estás poniendo en una posición imposible. No, Laura, tu padre lo hizo. Yo solo estoy exigiendo justicia. Mamá, por favor, piénsalo, por el bien de la familia. ¿Qué familia? ¿La familia que tu padre destruyó cuando fingió su propia muerte? ¿Esa familia? Mamá. Colgué. Llamé a Rafael después. La plática fue parecida. Se quedó en shock. Intentó convencerme de no hacerlo. Habló de proteger a la familia, de perdón. No cambié de parecer. A la mañana siguiente, Silvana presentó la denuncia. Y entonces esperamos. El arresto de Daniel ocurrió un viernes por la mañana. Mauricio me llamó en cuanto lo supo. Lo agarraron hace 1 hora, en la ferretería donde trabajaba, enfrente de todos. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. ¿Y ahora? Ahora va al Ministerio Público. Será acusado formalmente y tendrá su audiencia inicial en las próximas 48 horas. ¿Puede ir usted por mí? No quiero verlo. Puedo ir.
Silvana también estará ahí. Pasé el día con una ansiedad extraña. Limpié la casa obsesivamente, reorganicé closets, cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Laura me llamó llorando. «Mamá, arrestaron a mi papá. Está en todo Internet. Todo el mundo está hablando». Era de esperarse. «¿Cómo puedes ser tan fría?» «No soy fría, Laura. Estoy siendo justa». Justo sería que hablaras con él, que intentaran arreglar esto en familia. Él tuvo 38 años para hablar conmigo. Prefirió fingir que estaba muerto. Me colgó. Rafael no llamó, pero mandó un correo largo, prácticamente suplicándome que retirara los cargos, diciendo que esto nos iba a destruir a todos, que no valía la pena. No respondí. La audiencia fue el lunes. Silvana me llamó después. El juez dictó prisión preventiva. Se queda adentro hasta el juicio. ¿Por qué? Riesgo de fuga. Después de todo, el hombre ya fingió su muerte una vez. El juez consideró razonable asumir que podría desaparecer de nuevo. ¿Cuánto falta para el juicio? Unos 6 meses, tal vez más. Vamos a usar ese tiempo para armar el caso más sólido posible. En los meses siguientes, mi vida se volvió una rutina extraña de reuniones con abogados, investigadores y, eventualmente, con Beatriz Santana, la hija de Juan Pedro. Conocerla fue uno de los momentos más difíciles de todo el proceso. Vino desde la Ciudad de México especialmente. Nos vimos en un café, irónicamente, el mismo donde confronté a Daniel. Beatriz tenía unos 35 años, cabello castaño y ojos tristes. Traía una foto vieja de su padre. «Doña Vera, gracias por contactarme», empezó. «Yo ni siquiera sé qué decir. Siento mucho lo de su padre. Hace tanto que no sabía de él». Miró la foto. «Desapareció cuando yo tenía como 18 años. Cayó en el alcoholismo después de que mi mamá le pidió el divorcio. Intenté ayudarlo, pero no se dejaba. Al final, simplemente desapareció. Lo siento mucho. Cuando me dijo que lo había encontrado, que sabía dónde estaba, no podía creerlo. Se le salían las lágrimas. Pero estar enterrado con otro nombre, usado para un fraude, mi papá merecía algo mejor. Lo sé, y vamos a hacerle justicia». «¿Cómo?» «Voy a pagar para exhumar el cuerpo, hacer la identificación por ADN y volverlo a enterrar con su nombre verdadero. Y me voy a asegurar de que el hombre que usó a su padre de esa forma pague por ello». Beatriz me agarró la mano. «Gracias. Gracias por preocuparse por un extraño cuando no tenía por qué hacerlo. Su padre no es un extraño, es una víctima, igual que yo». En los meses que siguieron, mientras el proceso penal contra Daniel avanzaba, muchas cosas cambiaron. Laura y Rafael fueron citados a declarar. Ambos tuvieron que admitir públicamente que sabían del plan de su padre. El fiscal quería procesarlos a ellos también, pero intervine. Pedí que los trataran como testigos, no como cómplices. Me costó. El fiscal solo aceptó porque accedía a no buscar compensación económica de su parte. Los 200,000 pesos que recibieron se los dejé pasar, pero ellos tendrían que devolverlos por su cuenta, por conciencia. Laura vendió el coche y deshizo la remodelación. Depositó 95,000 pesos en mi cuenta con una nota. Todavía faltan 5,000. Te los voy pagando poco a poco. Te amo, mamá. Rafael mandó 80,000 desde España. El resto va en abonos. Perdón por todo. Acepté el dinero, pero no respondí los mensajes. El juicio se fijó para octubre, 10 meses después del arresto de Daniel. La semana anterior, Silvana me llamó a una reunión. Daniel quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Se declara culpable de todos los delitos a cambio de una reducción de pena, de 10 años a 5. ¿Y por qué aceptaría yo eso? Porque garantiza la condena sin riesgos. En un juicio siempre hay una probabilidad de absolución, por mínima que sea, y porque 5 años sigue siendo tiempo suficiente. Va a tener casi 70 cuando salga. Lo pensé. 5 años contra arriesgar un juicio que podría dejarlo libre. Hay otra condición, continuó Silvana. Devuelve todo el dinero.
Los 387.000 con intereses. Da como 450.000. ¿Y lo de Juan Pedro? ¿Recupera su nombre? Sí. Parte del acuerdo incluye pagar por la exhumación y el nuevo entierro con el nombre correcto. Entonces acepto. Se cerró el trato. Daniel se declaró culpable. Fue sentenciado a 5 años en régimen cerrado y tendría que pagar 450.000 pesos como reparación. El día de la sentencia fui al juzgado por primera vez. Quería verlo a los ojos cuando el juez diera el martillazo. Daniel estaba más flaco, con el cabello más blanco y la espalda más encorvada. Parecía haber envejecido 20 años en 10 meses. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo ahí. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? No lo sé. Y descubrí que no me importaba. El juez leyó la sentencia. 5 años. Restitución de 450.000 pesos. Prohibición de contacto con los testigos, incluyéndome a mí. Se llevaron a Daniel. Salí del juzgado sintiéndome vacía. No victoriosa. No vengada. Simplemente exhausta. En los meses posteriores a la sentencia, mi vida lentamente empezó a encontrar un nuevo ritmo. No un ritmo normal. Nunca volvería a ser la misma persona de antes. Pero algo parecido a la paz. El dinero de Daniel empezó a caer en mensualidades. Uso una parte para pagarle a Mauricio y a Silvana. El resto lo guardé. Juan Pedro Santana fue exhumado. El ADN confirmó su identidad. Beatriz finalmente pudo enterrar a su padre con su nombre, con una ceremonia sencilla pero digna. Yo pagué todo. ¿Por qué hace esto?, me preguntó Beatriz en el entierro. ¿Gastando tanto dinero en alguien que ni conoció? Porque es lo correcto, y porque su padre merece paz. Merece ser recordado como Juan Pedro Santana, no como un peón en un fraude. Poco a poco, empecé a reconstruir la relación con Laura y Rafael. No fue fácil. Seguía habiendo resentimiento, seguía habiendo desconfianza. Pero eran mis hijos. Y al final del día, también fueron víctimas de Daniel, aunque hubieran tomado decisiones terribles. Laura vino a visitarme 6 meses después de la sentencia. Mamá, sé que te he pedido perdón 1000 veces, y sé que las palabras no bastan. Pero quiero que sepas que estoy yendo a terapia, trabajando en mis rollos, tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Y descubriste por qué? Descubrí que me pasé la vida entera tratando de darle gusto a mi papá, buscando su aprobación, y cuando me pidió ayuda para ese plan loco, no supe decirle que no, porque finalmente me estaba incluyendo, me estaba haciendo sentir importante. Eso no lo justifica. Lo sé. No lo justifica, pero lo explica, y estoy trabajando para ser mejor. Para nunca más poner la necesidad de aprobación de alguien por encima de lo que es correcto. Miré a mi hija. Se veía sincera, y por más que todavía me doliera, quería creerle. Va a tomar tiempo, Laura. Lo sé, y voy a esperar el tiempo que sea necesario. Con Rafael fue más difícil. Tardó casi 1 año en venir a verme en persona. Cuando finalmente vino, trajo a mis nietos. Pensé que tal vez querrías conocerlos de verdad, dijo él. No como la abuela que ven una vez al año, sino como parte de sus vidas. Los niños eran hermosos, uno de 6, otro de 4, inocentes de toda la locura que sus padres y abuelos habían creado. Mamá, la regué gacho, dijo Rafael mientras los niños jugaban en el jardín. Y no espero que me perdones, pero espero una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Demuéstralo entonces, no con palabras, con hechos. Asintió con la cabeza. 1 año y medio después de la sentencia de Daniel, recibí una carta suya desde la cárcel. Casi la tiro sin abrirla. Pero la curiosidad me ganó. Vera, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que el juez prohibió el contacto. Pero voy a mandar esta carta de todos modos a través de un amigo y espero que te llegue. No escribo para pedirte perdón. No lo merezco. No escribo para explicarme. Ninguna explicación justifica lo que hice.
Escribo porque mereces saber que he pasado cada día de los últimos 18 meses pensando en lo que hice, en el daño que causé, no solo a ti, sino a nuestros hijos, a Clarís, a la familia de Juan Pedro. Fui un cobarde, soy un cobarde. En lugar de tener una plática difícil, en lugar de enfrentar mis sentimientos, huí de la peor forma posible. No espero que me creas, pero necesito que sepas algo. De verdad te amé. A mi forma torcida, egoísta e insuficiente, te amé. Pero no de la forma que te merecías. Y esa es falla mía, no tuya. Cuando salga de aquí en 3 años y medio, con buena conducta, voy a desaparecer de verdad. Cambiarme de ciudad, de estado, tal vez de país. No volveré a molestarte a ti ni a los muchachos nunca más. Pero antes de irme, quería que supieras. Eres la persona más fuerte que he conocido. La forma en que enfrentaste todo esto, cómo luchaste, cómo exigiste justicia, no solo para ti, sino para un desconocido. Eres increíble. Espero que encuentres la felicidad de verdad, con alguien que te merezca. Daniel. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sé por qué la guardé. Tal vez como un recordatorio. Tal vez para cerrar el ciclo. 2 años después de que todo empezara, finalmente me sentí lista para vender la casa. Esa casa grande donde crié a mis hijos, donde viví con Daniel por décadas, estaba llena de recuerdos. Algunos buenos, muchos ahora manchados por la verdad. Compré una casa más chica, cerca de la playa. Sencilla, acogedora, mía. Laura me ayudó con la mudanza. Rafael también vino. Trabajamos juntos por primera vez en años, empacando cajas, recordando anécdotas. ¿Te acuerdas cuando rompí la ventana de la sala jugando fut? Se rió Rafael. Y mi papá se enojó tanto que te quedaste sin salir un mes, completó Laura. Hubo un silencio incómodo. Hablar de Daniel todavía era difícil. No siempre fue malo, dije finalmente. Hubo momentos reales. Momentos buenos. Elijo recordar esos también. ¿Aún después de todo? Preguntó Laura. Aún después de todo, porque si no guardo nada bueno, entonces fueron 38 años completamente desperdiciados. Y no creo eso. Creo que hubo amor real, aunque fuera imperfecto. Y ustedes dos son la prueba de eso. Terminamos la mudanza con más ligereza. No era un perdón completo, pero era un comienzo. 3 años después de ver a Daniel por primera vez en la panadería, estoy sentada en el porche de mi nueva casa, viendo el atardecer sobre el mar. Tengo una copa de vino en la mano, un libro en el regazo, y por primera vez en mucho tiempo siento algo parecido al contento. No es felicidad plena, todavía cargo cicatrices. Todavía tengo noches donde me despierto pensando en todo lo que pasó, pero también tengo días buenos. Días donde me río, donde disfruto la vida, donde simplemente existo sin el peso de la traición. Laura me visita cada mes. Traemos a mis sobrinos en vacaciones. Rafael me llama cada semana de España y estamos planeando un viaje para que conozca mejor dónde vive. Nuestra relación nunca será la de antes. Pero es algo nuevo, algo construido sobre la honestidad, sobre enfrentar las consecuencias, sobre un perdón difícil pero real. Clarís se volvió, sorprendentemente, una amiga. Ella también fue víctima de Daniel, también fue engañada. A veces tomamos café, 2 mujeres que amaron al mismo hombre sin saber quién era realmente. ¿Crees que lo planeó todo desde el principio?, me preguntó una vez. Cuando se casó contigo, ¿ya estaba pensando en huir algún día? No lo sé, y descubrí que no importa. Lo que importa es que cuando tuvo la oportunidad de ser honesto, eligió la mentira. Y eso dice todo sobre quién es él. Beatriz también se volvió parte de mi vida. Ella y yo nos vemos un par de veces al año. Visitamos juntas la tumba de Juan Pedro, ahora con su nombre correcto, con flores frescas, con dignidad. A mi papá le hubieras caído bien, me dijo una vez. Antes del alcoholismo era un hombre bueno, trabajador, honesto. Creo que se hubieran llevado bien.
Siento mucho no haberlo podido conocer así. Pero le diste algo importante, le devolviste su nombre, le diste paz, y eso lo es todo. Daniel saldrá libre en unos meses. Cumplió su condena con buena conducta. Oí que planea mudarse a un pueblo lejano, lejos de todo y de todos. No le tengo miedo. Tampoco le tengo coraje, solo indiferencia. Él es parte de mi pasado y yo estoy enfocada en mi futuro, un futuro que estoy construyendo a mi manera. Empecé a dar clases de manualidades para señoras de la tercera edad en la comunidad. Descubrí que tengo talento para las artes manuales. Es terapéutico y me encanta ver a las mujeres creando cosas bonitas con sus propias manos. También volví a estudiar. Siempre quise ir a la universidad, pero nunca tuve la oportunidad de joven. Ahora, a mis 67 años, estoy cursando psicología. Quiero entender mejor el comportamiento humano. Tal vez algún día ayudar a otras mujeres que hayan pasado por traiciones parecidas. Hice nuevos amigos. Carmen, mi vecina, se volvió mi mejor amiga. Salimos a caminar a la playa por las mañanas, cocinamos juntas, nos reímos de tonterías. «Te ves tan diferente a cuando te mudaste», me dijo hace poco. «Más ligera, más tú». Es porque finalmente descubrí quién soy sin que otra persona me defina. Y es verdad. Por 38 años fui la esposa de Daniel, la madre de Laura y Rafael, pero nunca fui solo Vera. Ahora lo soy, y está siendo liberador. Sigo pensando en todo lo que pasó. ¿Cómo no hacerlo? Fue la traición más grande de mi vida, el dolor más fuerte. Pero también fue mi mayor aprendizaje. Aprendí que puedo sobrevivir a lo que pensé que me destruiría. Aprendí que tengo más fuerza de la que imaginaba. Aprendí que la justicia importa, incluso cuando es difícil buscarla. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuando Daniel salió de esa panadería aquel día de marzo hace 3 años, pensó que se había escapado, que nos había engañado a todos, que viviría su nueva vida en paz. Pero no contaba con una cosa, conmigo, con la mujer a la que subestimó por casi 4 décadas, con la mujer que pensó que sería una viuda llorona para siempre, con la mujer que terminó siendo su ruina. ¿Y saben algo? No me arrepiento de nada. Ni de haber investigado, ni de haber confrontado, ni de haber demandado. Porque al final no lo hice solo por mí. Lo hice por Juan Pedro Santana, que merecía recuperar su nombre. Lo hice por Beatriz, que merecía saber dónde estaba su padre. Lo hice por todas las mujeres que han sido traicionadas, engañadas, subestimadas. Y lo hice por mí misma. Por la Vera que merecía la verdad, merecía justicia, merecía respeto. El sol se está ocultando por completo ahora. El cielo está pintado de rosa y naranja. Es hermoso, perfecto. Saco mi celular y tomo una foto. Se la mando a Laura y a Rafael. Otro día bonito en mi nueva vida. Los amo. Las respuestas llegan rápido. Laura: qué lindo, mamá. Yo también te amo. Rafael: qué vista tan increíble. ¿Cuándo podemos ir a visitarte otra vez? Sonrío. No es perfecto. Nuestra familia nunca será lo que era, pero es real, es honesto, y eso es suficiente. Me termino mi vino, agarro mi libro y entro a la casa. Mañana será otro día. Más clases, más amigos nuevos, más vida por delante. Una vida que es completa, absoluta y perfectamente mía. Y si algo aprendí de todo esto, es que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, es reconstruirte a ti misma, más fuerte, más consciente, más libre. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.